¿Estaremos más cerca de levantar por completo el cepo? ¿Hubo reacción del mercado o pasó como algo intrascendente? De esto estamos hablando ahora con Gabriel Camaño, economista de Ledesma, que nos va a explicar, bueno, qué reacción hubo en el mercado acerca de este primer intento del gobierno en este último tiempo de empezar a levantar restricciones. ¿Qué tal, Gabriel? ¿Cómo estás? Gracias por atendernos. Buenas, ¿cómo andan? Un gusto como siempre. Bueno, en primer lugar, ¿qué reacción hubo, si es que la hubo en el mercado, a estas primeras señales de desarme del cepo? No hubo mucha reacción, pero Ujú. venimos de un par de días malos a nivel externo. Hoy recién es el primer día positivo a nivel externo, así que habrá que ver hoy qué pasa. Ayer el contado con liquidación y el MEP bajaron Ujú. un poquito lo que habían subido las jornadas previas, así que por ahora, si es en cuanto a reducción de la brecha, no se puede decir que hubo mucha reacción, pero como te digo, hubo mucho impacto. De hecho, los bonos vienen cayendo las últimas dos jornadas también, Ujú. los ADR, las acciones, por contexto externo. Bien, allí en lo que tiene que ver con bonos en dólares o con ADR, uno pensaría más en las malas jornadas que viene teniendo el mundo, pero en lo que hace a nosotros, en lo estrictamente local, ¿esperás que haya, en base a lo que pasó esta semana, estas disposiciones sobre el cepo y también, por supuesto, los anuncios en materia monetaria del Banco Central? ¿Esperás que haya alguna reacción un poco más concreta, que sea punto de inflexión en algún sentido? Esperaría que la brecha se pueda sostener en estos niveles, Ujú. el 40 y pico, que son menores que los del 50 y pico de una semana y pico atrás, sin necesidad de que el central ya intervenga. Te diría eso, digamos. No sé si Ujú. mucho más, está medio sucio, hay mucho ruido con el tema reservas, el tema de los pagos de vencimiento de deuda de enero del año que viene, así que creo que va a alcanzar para eso. De hecho, la medida es muy positiva, digamos, el tema del acceso de los importadores al mercado de cambio, pero también es cierto que probablemente su impacto no Ujú. sea inmediato porque, Claro. bueno, de hecho, el propio Banco Central lo reconoció, buena parte de las importaciones estaban pagándose por contado con liquidación, con lo cual, como sigue vigente la restricción cruzada, tienen que pasar 90 días sin operar en el paralelo, digamos, para poder volver al segmento oficial. Pero igualmente, digamos, son medidas orientadas en lo que está esperando todo el mundo. Lo digo en el Son sentido de que... señales en el Ujú. sentido, sí, Ujú. son pasos en el sentido correcto, con lo cual son señales positivas. Eso seguro, digamos. Claro. Pasa que, Ujú. bueno, venimos de semanas de mucho ruido con el tema cepo y con el tema salida del cepo, y todavía estamos en un momento complicado para las reservas netas, y siguen faltando precisiones, sigue sin quedar claro realmente a qué régimen vamos, cuáles son los tiempos, Ujú. cuál es la hoja de ruta que tiene el gobierno, digamos. Entonces va a seguir habiendo ruido. Por eso yo te diría, lo importante sería que, digamos, sin necesidad de que el central intervenga, la brecha quede en estos niveles, que son más bajos que hace una semana y pico, eso ya sería positivo. Bien, confías en lo que ven algunos, que detrás de este anuncio, que desde luego le faltan precisiones, lo que hay es un camino hacia la dolarización endógena, es decir, que poco a poco el peso vaya perdiendo espacio y que los argentinos saquemos los dólares que tenemos guardados en el colchón y en la caja de seguridad y así se vaya produciendo esa dolarización. ¿Crees que ese escenario puede darse? Bueno, ese es otro de los temas. Creo que Ujú. nadie tiene bien en claro qué es lo que quiere hacer el gobierno y ese es un Ujú. problema, digamos. Pasamos de dolarización a competencia de monedas, ahora dolarización endógena. Digamos, que no lo tengan claro ellos es un tema también y suma ruido. Me parece que lo más lógico sería ir a una competencia de monedas, digamos. Ujú. Es cosas que ya han hecho otros países, que han funcionado. Me parecería lo más lógico. Creo que ahí el gobierno en realidad lo que está viendo es eh, que ellos quieren salir del cepo sin que el oficial tenga que converger a los paralelos, digamos, Ujú. al contado con liquidación específicamente, sino que el contado con liquidación converja al oficial.
Y entonces tenés que forzar un poco desde lo monetario, porque no estaba fluyendo de esa manera. Fluyó parecido en ese sentido hasta abril, mayo, pero ya a partir de ahí dejó de fluir, entonces ahora lo tenés que Ujú. forzar desde lo monetario. Eso, Gabriel, Si eso es, en los hechos implicaría que hay que secar tanto la plaza de pesos, digamos, lo que dice el gobierno de congelar la base viste, monetaria amplia. ahí es a donde está el Ujú, ruido, porque si vos lees los documentos del Banco Central, el Banco Central espera una monetización de la economía, ujú, dice que dice que va a esterilizar los dólares, digamos, los pesos por los dólares que compra mientras haya cepo, o sea, ujú. claramente no, está diciendo, bueno, cuando ya no haya cepo sí voy a poder interpretar esa mayor demanda esas Claro. ventas de dólares como mayor demanda de peso, digamos, no necesariamente lo voy a necesitar esterilizar. Habla de que sea el canal de crédito por el que se dé la remonetización de la economía. Entonces, si vos lees lo que dice el Banco Central, no parece ir a una dolarización Ujú. endógena. O Bien. sería un proceso mucho más lento, digamos. Pues básicamente la cantidad de pesos, de medios de pago en pesos se va a incrementar producto del multiplicador bancario, digamos, de la creación endógena de pesos del sistema financiero. Así que te diría que si uno lee eso, no, pero el gobierno siempre está coqueteando con las Ujú. distintas alternativas. O sea, Milei invitó a un amigo a la fiesta que se llama dolarización y nunca lo termina de echar, Nunca lo digamos, termina de siempre echar. lo tiene ahí dando Y vueltas. al final del día, Gabriel, siempre hay una contradicción entre lo que dice un documento formal como el que emitió esta semana el Banco Central y después lo que, no sé, lo que Javier Milei le dice a Alejandro Fantino, por ejemplo. Siempre termina habiendo una contradicción para anticipar cuáles son los Es un planes. tema eso. Ujú, Sí, es un tema, eso suma ujú, ruido no solo en el mercado, en los agentes, suma ruidos en las negociaciones con los organismos, con el fondo, nunca queda bien en ujú, claro qué es lo que están queriendo hacer. Es un tema, sería mucho mejor si eso ya estuviera definido, pero me parece que no lo tienen definido ni ellos, sinceramente, que saben lo que quieren, no saben o no saben o hoy no pueden determinar cómo lograrlo, digamos. ujú. Tienen distintas alternativas arriba de la mesa y están viendo cómo hacen para llegar. Ujú. Por último, Gabriel, ¿hizo bien o hizo mal el gobierno en meterse hoy con el pago del próximo 9 de enero? En meterse a anticipar hoy, miren que voy a armar un fideicomiso, miren que por ahí hago operaciones con el oro, miren que ya compré los dólares para pagar los intereses. ¿Eso trajo tranquilidad o por el contrario es una señal de decir, che, ¿qué pasa? ¿Hay desesperación para avisar hoy que voy a tener los dólares recién en enero? Yo creo que ahí ellos lo que intentaron hacer es un anuncio que Ujú. complementara el anuncio anterior, digamos, que se sabía que iba a impactar negativo en bonos. Entonces el sábado, en una entrevista de Milei, se anunció que iban a intervenir en paralelos, a Ujú, la tarde salió Caputo a dar precisiones, a la tarde, al rato salió Caputo a dar precisiones y el domingo salió el secretario de Finanzas por Twitter a hacer ese primer anuncio, digamos, de que iban a comprar los dólares de los pagos de interés. A ver, los dólares para pagar los intereses todavía no los tienen. El Tesoro tiene dólares, pero también tiene vencimientos, ujú, tiene flujo neto negativo con el fondo los próximos meses, con lo cual se van a gastar buena parte de los dólares que le quedan ahí. Tiene flujo neto con algunos organismos. Por eso Kirno anunció que tenían los pesos, digamos, y claro. que con esos pesos iban a comprar los dólares en el mercado, no al Banco Central, digamos. Ujú, Eso no se vio todavía, no se vio al Tesoro comprando los dólares en el mercado, ni se vio que se armara el fideicomiso donde se iban a destinar esos dólares. Tampoco, y después vino, digamos, el anuncio de Milei del fideicomiso digamos, del repro para conseguir dólares para asegurar los pagos de capital, que son ujú, 3.000, un poco más de 3.000 claro. millones de dólares. Entonces, yo creo que ahí el gobierno lo que está intentando hacer es intentar compensar el ruido que generó con el anuncio anterior, digamos, sobre los bonos, que ya hace un tiempo que no vienen, digamos, con la misma fuerza que ya tenían hace un tiempo, que cayeron, digamos, y quedaron lateralizando en valores más bajos que los que subieron a alcanzar allá a fines de abril, principios de mayo. Perfecto, Gabriel, muchísimas gracias por estos minutos y por este análisis.
No, de nada, un abrazo. La palabra del economista Gabriel Camaño, explicándonos qué pasa con este tema de la flexibilización del cepo de esta semana y la no acumulación de reservas. Es decir, son señales en el camino correcto, pero está claro que con estas medidas el gobierno todavía se aleja un poco más de la posibilidad de acumular reservas en el